Hay sótanos en la historia que no son meros espacios físicos, sino umbrales, portales a una oscuridad de la que no hay retorno. En la madrugada helada del 17 de julio de 1918, en el corazón de una Rusia desgarrada por la revolución, una de esas puertas se abrió en la ciudad de Ekaterimburgo, en una mansión requisada cuyo nombre resonaría para siempre con el eco del regicidio, la Casa Ipatiev. Allí, en una habitación pequeña y húmeda, la historia del mundo se detuvo por un instante. 7 figuras, los últimos vestigios de una dinastía de 300 años, fueron despertadas y conducidas a su muerte bajo el pretexto de una fotografía. El zar Nicolás II, su esposa, la zarina Alejandra, su hijo enfermo, el zarevich Alexei, y sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Junto a ellos, 4 sirvientes leales. Lo que siguió no fue una ejecución, sino una carnicería, una sinfonía caótica de pólvora, gritos, humo y el brillo desesperado de las bayonetas. 11 vidas apagadas en un torbellino de furia ideológica. Cuando el silencio finalmente cayó, solo quedaron los cuerpos, la sangre y un secreto. Un secreto que nacería de la misma brutalidad del acto. Los rumores, casi inmediatos, de que en medio del caos, una de las hijas del zar, la más joven y traviesa, Anastasia, había sobrevivido, que una pequeña chispa de la Rusia imperial había logrado escapar del infierno de aquel sótano. Este rumor no moriría con los ecos de los disparos. Crecería, alimentado por la falta de un funeral, por el secretismo soviético y por la necesidad humana de encontrar esperanza en la más absoluta de las desesperaciones. Se convertiría en el mayor enigma del siglo XX, una saga de impostoras, juicios interminables y la búsqueda desesperada de una princesa perdida que cautivaría al mundo durante casi 90 años. Pero para comprender el fantasma de Anastasia, primero debemos caminar por los opulentos salones del palacio de Alejandro. Debemos sentir el frío del exilio en Siberia y, finalmente, debemos descender, paso a paso, a la cripta improvisada de la casa Ipatiev, para presenciar no solo la muerte de una familia, sino el nacimiento de una leyenda que se negó a morir. La gran duquesa Anastasia Nikolayevna Romanova nació el 18 de junio de 1901, y su llegada al mundo fue recibida con una mezcla de alegría y una profunda, casi palpable, decepción. Era la 4ª hija del zar Nicolás II y la zarina Alejandra Fiodorovna, y tras 3 hijas, el imperio ruso anhelaba desesperadamente un heredero varón. La ley de sucesión sálica impedía a las mujeres ascender al trono, y la estabilidad de una dinastía de 300 años dependía de la continuación de la línea masculina. El nacimiento de otra niña fue visto por muchos en la corte y en el país como un mal presagio, una señal de la debilidad del zar. Pero dentro de las paredes de los palacios de Tsarskoye Seló, la desilusión política fue rápidamente reemplazada por el amor paternal. Le pusieron por nombre Anastasia, que en griego significa resurrección, un nombre que con el tiempo adquiriría una ironía trágica y profética. Creció en un entorno que era a la vez un paraíso de opulencia y una jaula dorada. Los Romanov, a pesar de su inmenso poder y riqueza, cultivaban una vida familiar sorprendentemente sencilla e íntima, alejada del boato y la rigidez de otras cortes europeas. Nicolás II era, ante todo,
un padre y un esposo devoto, a menudo más cómodo en el círculo familiar que lidiando con los complejos asuntos de Estado. La zarina Alejandra, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, era una madre ferozmente protectora, cuya ansiedad por la salud de su familia y su profunda inclinación hacia el misticismo definirían gran parte del destino de los Románov. Anastasia y sus tres hermanas mayores, Olga, Tatiana y María, formaron un vínculo extraordinariamente estrecho. Se referían a sí mismas por el acrónimo OTMA, que formaban con la primera letra de sus nombres, y a menudo firmaban sus cartas así. Dormían en sencillos catres de campamento, tomaban baños fríos por la mañana y se esperaba que hicieran sus propias camas y tareas. Pero entre las cuatro, Anastasia era la chispa, el diablillo. Era una niña de una energía inagotable, traviesa, con unos penetrantes ojos azules y un talento especial para la imitación y la comedia. Su tutor de francés, Pierre Gilliard, la apodó el Imp, el diablillo, un título que ella llevaba con orgullo. Le encantaba hacer travesuras, trepar a los árboles, jugar bromas a los sirvientes y tutores, y su risa contagiosa resonaba por los pasillos del palacio de Alejandro. Era la comediante de la familia, la que podía hacer sonreír a su padre incluso en los momentos más oscuros. Pero bajo esta fachada de alegría y privilegio se ocultaba un secreto devastador, una sombra que se cernía sobre la familia y que dictaría muchas de sus decisiones más fatales. En 1904, finalmente nació el tan esperado heredero, el zarevich Alexei, pero la alegría fue efímera. Pronto se descubrió que el niño padecía hemofilia, la enfermedad real, transmitida a través de la línea de la reina Victoria. Cualquier golpe o caída podía provocar una hemorragia interna incontrolable, un dolor atroz y la amenaza constante de la muerte. Este secreto fue guardado celosamente, conocido solo por el círculo más íntimo. La enfermedad de Alexei transformó a la familia. La ansiedad de la zarina Alejandra se convirtió en una angustia constante, y su búsqueda de una cura la llevó a abrazar cada vez más el misticismo, alejándola de la aristocracia de San Petersburgo y haciéndola vulnerable a la influencia de charlatanes y hombres santos. Fue en este contexto de desesperación donde apareció la figura más controvertida de la Rusia prerrevolucionaria, Grigori Rasputín, un campesino siberiano, un místico y letrado con una mirada hipnótica y una reputación de licencioso. Rasputín demostró tener una inexplicable habilidad para aliviar el sufrimiento de Alexei durante sus crisis hemorrágicas. Para la zarina, era un enviado de Dios, un salvador. Para el resto de Rusia, era un demonio que había embrujado a la familia imperial. Anastasia, como el resto de sus hermanos, sentía un afecto genuino por el amigo de la familia, viéndolo no como el monstruo que describía la prensa, sino como el hombre que podía calmar el dolor de su hermano pequeño. Mientras Anastasia y sus hermanos vivían sus vidas protegidas, ajenos en gran medida a la realidad de su país, el descontento crecía fuera de los muros del palacio. La inmensa brecha entre la riqueza de la aristocracia y la pobreza extrema del campesinado, la brutal represión política y la creciente frustración con la autocracia del zar estaban creando un polvorín, y la influencia cada vez mayor de Rasputín sobre la zarina, especialmente cuando el zar estaba en el frente durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el catalizador final del desastre. La infancia idílica de Anastasia
estaba llegando a su fin. Las risas en los jardines del palacio pronto serían reemplazadas por el estruendo de la revolución. La pregunta que se cierne sobre esta época dorada no es cómo pudo desmoronarse, sino cómo una estructura tan frágil, construida sobre un secreto mortal y un descontento masivo, pudo sostenerse durante tanto tiempo. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial en 1914 fue el principio del fin para la dinastía Románov. Inicialmente, una ola de fervor patriótico recorrió el país. San Petersburgo, cuyo nombre sonaba demasiado alemán, fue rebautizado como Petrogrado. El zar, viendo su papel como un deber sagrado, se sintió revitalizado por la aparente unidad nacional. La propia familia imperial se volcó en el esfuerzo de guerra. La zarina Alejandra y sus dos hijas mayores, Olga y Tatiana, se formaron como enfermeras de la Cruz Roja y trabajaron incansablemente en los hospitales militares, atendiendo a soldados horriblemente heridos. La joven Anastasia y su hermana María, demasiado jóvenes para ser enfermeras, visitaban a los heridos, jugaban con ellos, les escribían cartas a sus familias, convirtiéndose en pequeños rayos de sol en la penumbra de los pabellones de convalecencia. Anastasia, con su espíritu vivaz, era especialmente querida por los soldados, que la apodaban Shvipsik, que significa pequeño diablillo o pequeña traviesa. Pero el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente a medida que la guerra se convertía en un matadero de proporciones catastróficas. Rusia, con su infraestructura anticuada y su liderazgo militar a menudo incompetente, no estaba preparada para un conflicto industrializado a gran escala. Las derrotas se acumulaban. El número de muertos y heridos ascendía a millones. En las ciudades, la escasez de alimentos y combustible provocaba largas colas y un creciente descontento. En 1915, Nicolás II tomó la decisión desastrosa de asumir personalmente el mando supremo del ejército, trasladándose al cuartel general en el frente. Esta decisión tuvo dos consecuencias fatales. Primero, lo asoció directamente con cada derrota militar. Segundo, dejó el gobierno en Petrogrado en manos de su esposa, la zarina Alejandra. Y Alejandra, a su vez, estaba completamente bajo la influencia de Grigori Rasputín. La oscura fuerza detrás del trono, como se le llamaba, comenzó a ejercer un poder sin precedentes. Los ministros eran nombrados y destituidos según su capricho. Sus recomendaciones, a menudo basadas en la adulación o el soborno, llevaron al gobierno a un estado de caos y parálisis. Los rumores sobre la naturaleza de su relación con la zarina y sus hijas, aunque probablemente infundados, se volvieron cada vez más salvajes y depravados, socavando fatalmente la autoridad moral de la monarquía. La aristocracia y los miembros de la propia familia Románov observaban con horror cómo el prestigio de la corona se desintegraba. Finalmente, en diciembre de 1916, un grupo de conspiradores de alto rango, incluyendo al príncipe Félix Yusupov y al gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, decidieron que la única forma de salvar la monarquía era asesinar a Rasputín. La historia de su muerte es tan legendaria como su vida. Lo atrajeron al palacio de Yusupov, donde le sirvieron pasteles y vino envenenados con cianuro. Para su asombro, el veneno no pareció afectarle. Desesperado, Yusupov le disparó a quemarropa. Rasputín cayó, pero momentos después se levantó de un salto, atacó a sus asesinos y logró salir tambaleándose al patio.
Allí, los conspiradores le dispararon varias veces más. Aún con vida, lo ataron y lo arrojaron a un agujero en el helado río Neva. Cuando su cuerpo fue recuperado días después, se encontró agua en sus pulmones, lo que indica que aún estaba vivo cuando fue arrojado al río. La muerte de Rasputín fue celebrada por muchos como una liberación, pero no salvó nada. Como había predicho, su muerte presagió la caída de la familia imperial. Sin el chivo expiatorio, toda la ira popular se centró directamente en el zar y la zarina. Apenas 2 meses después, en febrero de 1917, el polvorín finalmente explotó. Las huelgas masivas y las manifestaciones por el pan en Petrogrado se convirtieron en una insurrección generalizada. Las tropas enviadas para reprimir los disturbios se amotinaron y se unieron a los manifestantes. El gobierno se derrumbó. El zar, atrapado en su tren de regreso del frente, se encontró completamente aislado. Sus generales y los políticos de la Duma le informaron de que la situación era insostenible. El 15 de marzo de 1917, en un vagón de tren detenido en la ciudad de Pskov, Nicolás II, zar de todas las Rusias, abdicó del trono en su nombre y en el de su hijo Alexei. 300 años de gobierno Románov llegaron a su fin, no con una gran batalla, sino con la firma de un documento en un vagón de tren. La familia imperial, incluyendo a Anastasia, que en ese momento se recuperaba del sarampión junto con sus hermanos, se convirtió de la noche a la mañana en prisioneros en su propio palacio. La espiral descendente había comenzado y ahora no tenía freno. El periodo que siguió a la abdicación fue una lenta e inexorable caída hacia el abismo. Para Anastasia y su familia, el mundo se encogió, primero a los límites de su palacio, luego a los confines de una casa de gobernador en Siberia, y finalmente a la claustrofobia mortal de la casa Ipatiev. La primera etapa de su cautiverio tuvo lugar en el palacio de Alejandro en Tsarskoye Seló. Se convirtieron en los ciudadanos Románov, prisioneros del nuevo gobierno provisional. Su vida de opulencia se transformó en una rutina monótona y humillante. Los antiguos sirvientes fueron reemplazados por guardias revolucionarios, que a menudo los trataban con desprecio. Los muros que una vez los habían protegido del mundo, ahora los encerraban en él. A pesar de todo, la familia intentó mantener una apariencia de normalidad. Nicolás leía en voz alta, Alejandra tejía, y los niños continuaban con sus lecciones con sus tutores leales, Pierre Gilliard y Charles Sidney Gibbes. Para combatir el aburrimiento, crearon un huerto en los terrenos del palacio. Anastasia, siempre enérgica, trabajaba con entusiasmo, pero incluso ella no podía escapar de la creciente sensación de pavor. En sus cartas se percibe un tono de melancolía que antes no existía. La esperanza inicial de que sus primos reales en Europa, como el rey Jorge V de Gran Bretaña, les ofrecieran asilo, se desvaneció. Ningún país estaba dispuesto a aceptar a la depuesta familia imperial, temiendo las complicaciones políticas. A medida que el poder del gobierno provisional se debilitaba y la influencia de los bolcheviques de Lenin crecía, la situación de los Románov se volvió más precaria. En agosto de 1917, para protegerlos de la creciente anarquía en Petrogrado, el gobierno decidió trasladarlos a un lugar más seguro, Tobolsk, una remota ciudad en el corazón de Siberia. El viaje fue arduo y secreto. Viajaron en un tren,
bajo el nombre falso de Misión de la Cruz Roja Japonesa. En Tobolsk fueron alojados en la antigua casa del gobernador, un edificio espacioso, pero que representaba un paso más en su descenso. El invierno siberiano llegó, trayendo consigo un frío glacial y un aislamiento casi total. Las noticias del exterior llegaban con semanas de retraso. Se enteraron de que en octubre los bolcheviques habían tomado el poder en un golpe de Estado. Su destino estaba ahora en manos de un régimen radical que los veía no solo como prisioneros, sino como símbolos de un pasado odiado que debía ser erradicado. La vida en Tobolsk se volvió más dura. Los guardias se volvieron más hostiles. Se les prohibió ir a la iglesia y las raciones de comida se redujeron. Sin embargo, la familia mantuvo su dignidad y su fe. Anastasia y sus hermanas organizaban obras de teatro para entretenerse, y ella, con su talento para la comedia, era a menudo la estrella. Pero la tensión era constante. En la primavera de 1918, llegó la orden de un nuevo traslado. El destino final. Ekaterimburgo, una ciudad industrial en los Urales, un bastión bolchevique. El viaje se hizo en 2 etapas, debido a que Alexei había sufrido una grave hemorragia. Nicolás, Alejandra y su hija María fueron primero, dejando a las otras 3 hijas y a Alexei al cuidado de Gilliard. Anastasia, separada de sus padres por primera vez en estas condiciones, estaba angustiada. Las semanas que pasó esperando reunirse con ellos fueron una tortura. Finalmente, en mayo de 1918, Anastasia, Olga, Tatiana y el frágil Alexei emprendieron el último viaje de sus vidas. El barco Rus los llevó a Tiumen y de allí un tren los condujo a Ekaterimburgo. A su llegada, fueron llevados a su prisión final, una gran mansión de un comerciante llamada la Casa Ipatiev. Los bolcheviques, con una oscura ironía histórica, la rebautizaron como la Casa de Propósito Especial. El ambiente en la Casa Ipatiev era de una opresión total. El edificio fue rodeado por una alta empalizada de madera para que nadie pudiera ver ni dentro ni fuera. Las ventanas fueron pintadas de blanco. Los guardias, seleccionados de las fábricas locales, eran rudos, borrachos y hostiles. La familia fue confinada a unas pocas habitaciones en el piso superior. Les robaron sus pertenencias. Sus joyas fueron confiscadas y su comida era escasa y de mala calidad. Anastasia, que acababa de cumplir 17 años, intentó mantener el ánimo, jugando a las cartas y contando historias. Pero la desesperación era palpable. El comandante de la casa, Avdeyev, era un borracho ineficaz, y la disciplina entre los guardias era inexistente. A principios de julio, Avdeyev fue reemplazado por un hombre muy diferente, Yakov Yurovsky, un miembro de alto rango de la Checa, la policía secreta bolchevique. Yurovsky era un revolucionario fanático, frío, metódico y eficiente. Su llegada marcó el final. Impuso una disciplina de hierro, inventarió las joyas restantes de la familia y les prohibió cualquier contacto con el exterior. La familia sintió un cambio ominoso en la atmósfera. No sabían que el ejército blanco, las fuerzas anticomunistas, se estaba acercando a Ekaterimburgo. Para los bolcheviques de los Urales y para Lenin en Moscú, la posibilidad de que el zar fuera liberado y se convirtiera en un estandarte para la contrarrevolución era inaceptable.
se tomó una decisión. La familia Romanov y sus sirvientes leales, el médico de la familia, el doctor Yevgeny Botkin, la doncella de la zarina, Ana Demidova, el cocinero, Iván Haritonov, y el lacayo, Alexei Trup, habían llegado al final de su camino. El reloj de sus vidas marcaba los últimos segundos, y el escenario para el acto final se estaba preparando en el sótano de la casa de propósito especial. La noche del 16 de julio de 1918 fue extrañamente tranquila en la casa Ipatiev. La familia Romanov se fue a la cama a su hora habitual, alrededor de las 10:30. No tenían idea de que Yakov Yurovsky ya había recibido la orden final del Soviet Regional de los Urales, una orden que casi con toda seguridad había sido aprobada por Lenin en Moscú: ejecutar a toda la familia. Poco después de la medianoche, Yurovsky despertó al doctor Botkin y le ordenó que levantara a la familia imperial. La excusa que les dio fue que la situación en Ekaterimburgo era inestable, que los combates se acercaban y que por su propia seguridad debían ser trasladados a un lugar más seguro en el sótano. Nadie protestó. Cansados y resignados, se vistieron lentamente. Llevaban haciéndolo durante meses, moviéndose de un lugar a otro. Bajaron en silencio por las escaleras. Nicolás, llevando en brazos a su hijo Alexei, que no podía caminar debido a su última crisis de hemofilia. Alejandra, con su rostro severo y cansado. Y las 4 grandes duquesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, seguidas por sus 4 leales sirvientes. Anastasia llevaba a su pequeño perro, Jimmy, en brazos. Fueron conducidos a una pequeña habitación en el sótano, casi vacía. Medía apenas 5 por 6 metros. Tenía las paredes desnudas y una sola bombilla que arrojaba una luz amarillenta y cruda. Les dijeron que esperaran mientras se preparaba el transporte. A petición de la zarina, se trajeron 2 sillas. Alejandra se sentó en una y Nicolás colocó a Alexei en la otra. El zar se quedó de pie junto a su hijo. Las 4 hijas y los sirvientes se agruparon detrás de ellos. Esperaron en un silencio tenso durante varios minutos, una extraña y macabra foto de familia. Entonces, la puerta se abrió de golpe y Yurovsky entró, seguido por un pelotón de fusilamiento de 11 hombres, una mezcla de rusos y letones. Cada verdugo tenía asignada una víctima específica para asegurar que nadie sobreviviera. Yurovsky se adelantó y, sacando un papel, leyó rápidamente la sentencia de muerte. En vista del hecho de que sus parientes continúan su ataque contra la Rusia soviética, el Presidium del Soviet Regional de los Urales ha decidido ejecutarlos. Nicolás se volvió hacia su familia, aturdido, y solo pudo balbucear: ¿Qué? ¿Qué? No tuvo tiempo para más. Yurovsky levantó su pistola y disparó a quemarropa al zar. Nicolás cayó al instante. Ese fue el pistoletazo de salida para el infierno. Los otros verdugos abrieron fuego simultáneamente. La pequeña habitación se convirtió en un caos de estruendos ensordecedores, humo de pólvora y gritos. La zarina Alejandra, haciendo la señal de la cruz, fue abatida por un disparo en la cabeza. El zarevich Alexei, el doctor Botkin, el cocinero y el lacayo cayeron heridos en la primera descarga. Pero aquí ocurrió algo que los asesinos no habían previsto. Cuando el humo se disipó ligeramente, vieron una escena de pesadilla. 3 de las grandes duquesas, Olga, Tatiana y Anastasia, junto con la doncella Ana Demidova, seguían de pie,
ilesas o solo ligeramente heridas, gritando de terror. Las balas parecían rebotar en sus cuerpos. Los verdugos, presos del pánico y de la superstición, siguieron disparando frenéticamente. La doncella, Ana de Mídova, sobrevivió a la primera ráfaga y corrió por la habitación, protegiéndose con una almohada, hasta que fue perseguida y apuñalada repetidamente con bayonetas. La razón de la milagrosa supervivencia inicial de las jóvenes se descubriría más tarde. En su ropa interior, en sus corsés, habían cosido más de 1,5 kilos de joyas y diamantes, con la esperanza de poder usarlos para financiar una nueva vida. Estas joyas actuaron como una especie de armadura improvisada, desviando las balas. La masacre degeneró en una carnicería brutal. Los verdugos, borrachos y enloquecidos por el caos, se abalanzaron sobre los supervivientes con sus bayonetas y las culatas de sus rifles. Olga fue asesinada con un disparo en la cabeza. Tatiana y María fueron rematadas con bayonetas, según el testimonio de uno de los guardias, Piotr Yermakov. Él fue el encargado de acabar con Anastasia. La encontró agachada contra la pared, cubriéndose la cabeza con las manos y gritando. La apuñaló con su bayoneta. El pequeño perro de Anastasia, Jimmy, fue asesinado con la culata de un rifle. El zarevich Alexei, que yacía en el suelo gimiendo, aún estaba vivo. Yurovsky se acercó y le disparó 2 veces en el oído. Finalmente, después de 20 minutos que debieron parecer una eternidad, el silencio cayó sobre el sótano ensangrentado. 11 cuerpos yacían en el suelo en charcos de sangre. La masacre había terminado, pero el misterio no había hecho más que empezar. La confusión, la ejecución en 2 fases y la supervivencia temporal de las jóvenes, debido a las joyas cosidas en sus ropas, se convertirían en el terreno fértil del que brotaría la leyenda. Era posible que, en medio de ese pandemonium de humo y gritos, con los asesinos borrachos y presas del pánico, una de ellas, quizás la más pequeña y ágil, hubiera logrado escapar o ser dada por muerta. La puerta del sótano de la casa Ipatiev se había cerrado, pero la puerta a la especulación y al mito estaba ahora abierta de par en par. El final de la violencia en el sótano fue solo el comienzo de una odisea macabra y desesperada para Yurovsky y sus hombres. La tarea de hacer desaparecer 11 cuerpos y con ellos la verdad. La operación fue un desastre de improvisación y pánico que, irónicamente, sería la causa principal de que el misterio de Anastasia perdurara durante décadas. Los cuerpos fueron cargados en un camión Fiat y conducidos fuera de Ekaterimburgo, hacia un área boscosa salpicada de minas abandonadas, conocida como los 4 hermanos. El plan inicial era simple: arrojar los cuerpos por el pozo de una mina inundada y luego derrumbarla con granadas. Pero al llegar al lugar, descubrieron que el pozo era poco profundo y el agua estaba clara. Los cuerpos serían fácilmente descubiertos. Frustrados, sacaron los cadáveres, los desnudaron para buscar más joyas y luego los volvieron a cargar en el camión. La noche se convertía en día y el riesgo de ser descubiertos aumentaba a cada minuto. Mientras se dirigían a un complejo de minas más profundo y remoto, el camión se atascó en el barro de un camino conocido como la carretera de Koptiaki. El tiempo se agotaba. El ejército blanco estaba a solo unos días de tomar la ciudad. En un acto de desesperación, Yurovsky tomó una decisión que tendría consecuencias históricas. Decidió enterrar a la mayoría de los cuerpos allí mismo,
en el camino. Para confundir a cualquiera que los encontrara, separaría a dos de las víctimas del grupo principal. Eligió los cuerpos del zárevich Alexei y de una de sus hermanas. Las pruebas posteriores indicarían que fue María, pero durante décadas se creyó que pudo ser Anastasia. Llevó estos dos cuerpos a un lugar cercano, los quemó en una pira, les roció ácido sulfúrico para desfigurarlos y enterró los restos carbonizados en un hoyo separado y poco profundo. Los otros 9 cuerpos fueron desfigurados con ácido y arrojados a una fosa común cavada en el propio camino. Para ocultar la tumba, colocaron traviesas de ferrocarril sobre ella y pasaron el camión por encima varias veces para compactar la tierra. Una semana después, el ejército blanco tomó Ekaterimburgo. Se inició una investigación oficial sobre la desaparición de la familia imperial, dirigida por el investigador Nikolai Sokolov. Sokolov trabajó incansablemente, entrevistando a testigos y siguiendo pistas. Encontró la mina abandonada, recuperó algunos objetos personales, un dedo cortado y los restos del perro de Anastasia, Jimmy. Encontró los restos de la hoguera donde Yurovsky había quemado los dos cuerpos, hallando fragmentos de hueso, grasa derretida y corsés quemados. Pero, crucialmente, nunca encontró la fosa común principal en la carretera de Koptiaki. Su conclusión, publicada en el exilio, fue que los 11 cuerpos habían sido completamente destruidos por el fuego. Esta conclusión, junto con la propaganda soviética que durante años fue deliberadamente vaga sobre el destino de la familia, creó un vacío informativo. Y en ese vacío, la leyenda floreció. Los rumores de supervivientes comenzaron casi de inmediato. Se hablaba de soldados compasivos que habían ayudado a escapar a una de las princesas. Y en este clima de incertidumbre apareció la figura que encarnaría el misterio de Anastasia durante más de 60 años. En 1920, una joven fue rescatada del canal Landwehr en Berlín tras un intento de suicidio. No llevaba identificación y se negaba a hablar. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Allí, una compañera de pabellón que había visto fotos de la familia imperial creyó reconocerla como la gran duquesa Tatiana. Cuando la joven lo negó, sugirió que quizás era Anastasia. Poco a poco, la mujer comenzó a recordar. Adoptó el nombre de Anna Anderson y afirmó ser la gran duquesa Anastasia, salvada por un soldado llamado Tchaikovsky, con quien había huido. Su historia era dramática. Había sido herida en el sótano, rescatada, y había viajado por toda Europa hasta llegar a Berlín. La historia de Anna Anderson dividió al mundo. Tenía un asombroso parecido físico con Anastasia y poseía un conocimiento íntimo de la vida en la corte que parecía imposible de falsificar. Varios parientes y antiguos sirvientes de los Romanov, tras conocerla, quedaron convencidos de que era la verdadera Anastasia. Su tutor, Pierre Gilliard, sin embargo, la denunció como una fraude tras una tensa entrevista. Se inició una batalla legal que duraría décadas, la más larga en la historia de Alemania, mientras Anna Anderson luchaba por ser reconocida y por reclamar la supuesta fortuna de los Romanov. Se convirtió en un fenómeno mediático, la protagonista de libros, obras de teatro y una famosa película de Hollywood, protagonizada por Ingrid Bergman. Para millones de personas, ella era Anastasia, el símbolo de la supervivencia contra todo pronóstico. El misterio se mantuvo vivo, un rompecabezas sin resolver, hasta que la propia historia
dio un giro inesperado. Durante más de 70 años, la tumba de los Románov permaneció como un secreto guardado bajo la tierra compactada de un camino forestal en los Urales. El régimen soviético silenció cualquier investigación y perpetuó un muro de ambigüedad, pero la leyenda de Anastasia seguía viva, encarnada en la figura envejecida de Anna Anderson, que murió en 1984 en Estados Unidos, insistiendo hasta el final en su identidad real. El fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética en 1991 abrieron archivos y permitieron que los secretos largamente guardados salieran a la luz. Dos cineastas e historiadores aficionados rusos, Geli Ryabov y Alexander Avdonin, que habían localizado la tumba en secreto en 1979, basándose en el informe perdido de Yurovsky, revelaron finalmente su ubicación al nuevo gobierno ruso. Se realizó una exhumación oficial. En la fosa poco profunda, bajo la carretera de Koptiaki, encontraron los restos de 9 esqueletos, dañados por el ácido y la violencia, pero inconfundiblemente humanos. El mundo contuvo la respiración. La ciencia forense, con la revolucionaria tecnología del análisis de ADN, entró en escena. Se tomaron muestras de los huesos y se compararon con el ADN de parientes vivos de los Románov, entre ellos el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, cuya abuela materna era hermana de la zarina Alejandra. Los resultados fueron concluyentes. Los restos pertenecían al zar, a la zarina, a 3 de sus hijas, Olga, Tatiana y, crucialmente, Anastasia, y a los 4 sirvientes. Faltaban 2 cuerpos, el del zarevich Alexei y el de una de sus hermanas, que según los antropólogos era María. La ciencia había confirmado la masacre, pero también, para muchos, había avivado la llama del misterio. Si faltaban 2 cuerpos, ¿no dejaba eso la puerta abierta a la posibilidad de que hubieran sobrevivido? Y más importante aún, ¿qué decía la ciencia sobre Anna Anderson? Se localizó una muestra de tejido de Anna Anderson, preservada en un hospital de Virginia. Su ADN fue comparado con el de los Románov y el príncipe Felipe. El resultado fue inequívoco. No había ninguna relación. Anna Anderson no era Anastasia. La investigación fue más allá. Se comparó su ADN con el de Karl Maucher, sobrino nieto de una obrera polaca desaparecida llamada Franziska Szankowska. La coincidencia fue perfecta. El mayor enigma del siglo XX había sido resuelto. Anna Anderson era una impostora, una mujer con un historial de enfermedad mental que, de alguna manera, había absorbido la identidad de la princesa perdida, engañando a muchos y quizás incluso a sí misma. En 1998, 80 años después de su asesinato, los 9 Románov encontrados fueron finalmente enterrados con todos los honores de Estado en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. La Iglesia Ortodoxa rusa los canonizó como santos mártires portadores de la pasión. Parecía que la historia había llegado a su fin. Pero aún faltaba una pieza. En el verano de 2007, un grupo de arqueólogos aficionados, siguiendo las indicaciones del informe de Yurovsky, encontró una segunda fosa a unos 70 metros de la principal. En ella, descubrieron 44 fragmentos de hueso quemados y dañados por el ácido. Los análisis de ADN confirmaron más allá de toda duda que pertenecían a 2 individuos, un varón adolescente y una mujer joven,
y que estaban genéticamente relacionados con los restos de la tumba principal como hijo y hija. Eran Alexei y María. El rompecabezas estaba completo. La ciencia había cerrado el círculo de forma definitiva. Nadie escapó del sótano de la casa Ipatiev. La historia de Anastasia Romanova no tiene un final de cuento de hadas. No hay una princesa superviviente. No hay una resurrección milagrosa. Su final fue brutal, trágico y absoluto. Y sin embargo, el fantasma de Anastasia, la leyenda, se niega a desaparecer por completo. Su historia nos obliga a hacernos una última pregunta, la más profunda de todas. ¿Por qué el mundo necesitó tan desesperadamente creer que ella había sobrevivido? Quizás porque en un siglo marcado por la guerra, el genocidio y la tiranía, la idea de que una joven inocente pudiera escapar del horror más absoluto representaba un triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación. La verdadera Anastasia murió en aquel sótano, pero la Anastasia de la leyenda se convirtió en un poderoso símbolo, un testamento no de la historia como fue, sino de la historia como anhelamos que hubiera sido, 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 que hubiera sido.